luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Que tú tienes vino del río interrumpiendo el sello. Tú pediste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descubrirnos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que parezca que existe en las tinieblas. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos y a este encuentro con la palabra. Yo siempre digo bienvenidos a disfrutar. Pues eso es lo que venimos. Venimos a disfrutar. La palabra de Dios se dirige, como sabéis, a cada uno de nosotros. Y este año el tema que hemos elegido pues tiene su interés, tiene su pequeña cosa. Ya empezamos a explicarlo al principio, tanto por lo enigmático como por los acontecimientos que nos rodean, como pues uno le parece que puede estar viviendo el fin del mundo. Y vamos a ver que el libro del Apocalipsis no dice nada de eso. Sí nos habla de la segunda venida de Jesucristo, de la parucía y de lo que representa la gozada a la que estamos todos invitados. Más aumentado. Entonces, si tenéis el más mínimo resquicio, miedo o precaución o apercibimiento acerca de este lioso libro, porque no es fácil, no es fácil de interpretar con tantos símbolos, signos, colores, números, que no nos resulta nada fácil. Sí sabemos, sin lugar a dudas, que es el libro de la esperanza por antonomasia. Sabemos dónde vamos y es lo más guay. Entonces con eso ya nos atrevemos. Hemos hecho una larga introducción y viendo ya el texto hemos visto un capítulo así a trozos. Y vamos a leer, para comenzar, para que nos sirva un poco como de recapitulación, lo que es el capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 1 al 20. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde nos anuncia ya las cartas que el vidente Juan recibe, la revelación, y tiene que mandar a las 7 iglesias de Asia. Que os he pintado ahí ese mapa malamente. Ahora en tiempos de internet y con tantos mapas es muy fácil que echéis un vistazo y te creáis 7 iglesias de Asia y os vais a encontrar con estas 7 localidades situadas en lo que hoy es la actual Turquía, pero que estos son los nombres que tenían en tiempos de Juan y a quienes dirige San Juan estas 7 cartas. Entonces, alguien que lea con voz fuerte, clara, capítulo 1 del 9 al 20 de Apocalipsis, claro. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la constante espera de Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fui arrebatado en espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica talad y ceñido a la altura del pecho con un ceñidor de oro.
Su cabeza, o sea, sus cabellos, eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce brillante, como incandescente en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su semblante era como el sol cuando brilla en su esplendor. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que viste, las que son y las que han de ser después de estas. Perfecto. Nos vale un poco de recapitulación porque de todo esto habíamos hablado, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los signos y decíamos sacerdote, se ve por la túnica telar, rey Mesías, cinturón de oro eterno, todo eso lo explicamos, ¿os acordáis? Hoy os voy a llamar la atención solamente, antes de empezar, con las 7 cartas, sobre el versículo 12. ¿Quieres leerlo de nuevo? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros... Vale, solo el versículo ese, porque dice que se volvió para verle. Opina Barsotti, uno de los grandes comentaristas de este libro de Apocalipsis, que se trata de una de las revelaciones más elevadas del libro. Se volvió, o sea, oyó la palabra del Hijo del Hombre detrás de sí, no delante. Y es que Dios está ya presente. No hay que esperar que deba venir ya. Él está en la iglesia, se ha quedado en ella. Juan no tiene que ir al encuentro del Señor. Si tiene que volverse, es que ya estaba allí Él. Analizad el Antiguo Testamento y veréis que cuando la palabra de Dios llama o hace que el llamado se vuelva atrás, y aquí vemos que como la iglesia lo posee todo, no hay que ir más allá de la iglesia para encontrar a Jesús. Es una verdad preciosa. Una gran enseñanza. La vida cristiana no es la espera de algo que tiene que venir y que todavía no está aquí, sino que es la espera de una manifestación de algo que ya está aquí, aunque todavía no lo veamos como lo describe Apocalipsis. Seguimos con el texto. La visión es fenomenal y en los capítulos 2 y 3 se recogen las famosas 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. No falta quienes, sin negar más de un significado, ven en estas 7 cartas 7 épocas de la iglesia misma. Y también ven la universalidad de la iglesia y al mismo tiempo la condición especial de cada una. Esto es bueno recordarlo, porque hay, como veis, uniformidad en la diversidad. Lo vamos a ir analizando una por una. Y digo es bueno porque no podemos perder de vista que estamos hablando de la iglesia, no de otra iglesia, ni la iglesia esa que viene en ese libro que estás intentando explicarnos. No, es la iglesia. Y en la iglesia se da la unidad también en la diversidad, tal como la pinta Juan. No es lo mismo tu parroquia, la tuya, que la tuya, que la tuya, ni Roma, ni África. Hay diversidad, pero es la única iglesia de Cristo. ¿Tenéis por ahí un móvil que suena? ¿Algún bolso? Sí, pero de palmos. Tranquilo, no preocuparse. Entonces, esta iglesia es la que se nos da, la que vivimos. Y vais a ver que todas las cartas, el plan de la carta es uniforme. Y la simetría de ellas casi perfecta. Todos comienzan con esto dice, y el que habla es Jesucristo,
y todas terminan con una promesa dirigida al vencedor. ¿Y quién es ese vencedor? Tú y yo. El fiel cristiano, dirigido a la Iglesia. Me perdonáis si a veces hago estas abstracciones, pero es para que todos pisemos tierra, para que nos demos cuenta de que no estamos hablando de algo extraño, sino de algo que nos atañe muy directamente. Y todas acaban diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Dirigidas al ángel de cada iglesia, como se dijo, muy posiblemente a cada obispo o jefe, lo que supone, como dicen los profesores de Salamanca, que ya existía en aquella época el episcopado. ¿Por qué digo episcopado y no la iglesia tal o la iglesia cual? Porque hoy cada episcopado es la iglesia que, por ejemplo, que peregrina en Madrid, en la iglesia de Madrid, con sus obispos auxiliares y su cardenal al frente. La iglesia que camina en Getafe. ¿A qué iglesia nos estaremos refiriendo? A la diócesis de Getafe, ¿no? Bueno, digo esto para que lo enlacemos, ¿no? Para que cada cosa no nos suene como algo extraño a nosotros, sino que tiene que ver con nosotros. Veremos que además carga la tinta en cada iglesia. La falta de amor a la de Éfeso, la persecución a la de Esmirna, la tolerancia de nefastas doctrinas a la de Pérgamo, la de vivir con malos compromisos a la de Tiatira, la de estar muerta dirá a la de Sardis, la misionera iglesia de Filadelfia, la tibieza de la arrogante Laodicea. Y vamos con la primera, la iglesia de Éfeso. De Éfeso sabemos también un montón de cosas. Sabemos que allí vivió San Juan con la Santísima Virgen y sabemos más ya por lo que hemos leído, por lo que se ha dicho aquí en los cursos anteriores, por ejemplo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Éfeso era una de las ciudades más importantes y ricas del imperio. Gran centro comercial, el templo a su diosa Artemisa, de la que decían los efesios que había bajado del cielo, era una de las 7 maravillas del mundo, con sus 127 columnas de 18 metros de alto, regalo de otros tantos reyes. Amén de gran metrópoli, por su comercio, tenía derecho de asilo, por lo que abundaban los malhechores. Ciudad además supersticiosa, muy dada a la magia. Allí San Pablo formó una extraordinaria iglesia y consiguió que se quemasen un sinfín de libros de magia. Allí fue también donde hasta los delantales de Pablo los tomaban y hacían milagros con ellos. No es de extrañar que pasados los años aún conservase muchas cosas buenas. ¿Qué decimos? Muy buenas. Pero San Pablo advirtió a los cristianos que aunque la fe fuese capaz de mover montañas, y aunque diésemos todo a los hombres, y aunque tuviéramos todo don de profecía o de ciencia, si no hay amor, nada de nada. Como bronce no resuena o címbalo que retiñe. En la primera carta a los Corintios, en ese precioso canto a la caridad, nos dirá que esto es muy bueno y dice estas palabras. Como bronce que suena o címbalo que retiñe. Hace ruido, pero... Y aquí el pero. Los cristianos de Éfeso habían perdido el primer amor. Y con esa pérdida, sin duda, la fraternidad. Vamos a leer esta carta. Y los deberes, a los que habéis traído boli y cuadernillo, van aquí. La carta, me ponéis Éfeso. Exhortaciones a los fieles de Éfeso y el premio o castigo, el premio y castigo, lo que descubráis en cada carta. Vamos a empezar a leer la de Éfeso. ¿Alguien que lea? Del 1 al 7 de ese capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro.
Conozco tus obras, tus fatigas y tu constancia. Sé que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y los has encontrado mentirosos, que eres constante y que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti: has perdido el amor del principio. Acuérdate, pues, de dónde te has caído, arrepiéntete y vuelve a orar como antes. Porque si no te conviertes, iré a ti rápidamente y te quitaré al candelabro de su puesto. Tienes, sin embargo, a tu favor que odias las obras de los nicolaítas, y que yo odio también. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Perfecto. ¿Os habéis dado cuenta del esquema que os decía? A cada carta, a cada iglesia de estas, le dice algo que alaba y le puede hacer una exhortación y habrá premio o castigo. Hemos estado atentos. Yo sé que no se coge todo al vuelo, salvo que sepáis taquigrafía, pero las tenéis en el Apocalipsis, en el capítulo 2. O sea que se puede aprovechar en casa a decir, a ver, ¿qué es lo que decía Adolfo, que decía esta carta? Pues eso es, y os va a ser muy útil. Os va a ser muy útil estos deberes tan fáciles, porque veremos luego la conclusión y del por qué a las 7 iglesias y del por qué nos dice eso el libro de Apocalipsis. Primera revelación. Para algunos que se han permitido decir que los primeros cristianos estaban esperando inminentemente la venida segunda de Jesús, y como no llegaba, nació en su lugar la iglesia. Esto está escrito, ¿eh? Aquí tenemos la prueba de que lejos de esa exasperada espera, la más importante comunidad cristiana había llegado a enfriarse y a haber decaído su fervor. O sea, se habían ido aburguesando, se habían ido contaminando de mundo. No habían perdido la esperanza en esa segunda venida de Cristo. Hemos oído de su trabajo, de su paciencia, de su fe, de sufrir por malos apóstoles. Otra revelación. La Iglesia siempre ha sido santa, pero en ella ha habido siempre pecadores, por lo que constantemente necesita redención. No se puede decir que las primeras comunidades eran ideales como si no estuvieran formadas por humanos. En su favor dice que habla de aborrecer a los nicolaitas. ¿Quiénes eran exactamente los nicolaitas? No sabemos, ¿no? Aventuran por ahí que como uno de los 7 diáconos primeros de la Iglesia se llamaba Nicolás, piensan que ese fue el hereje y los que le siguieron nicolaitas. Nada de tal hecho que se sepa en la historia. Pero bueno, es una de las cosas que aventuran. Sí sabemos por San Irineo y San Hipólito que eran herejes, y sabemos que, entre otras cosas, negaban que fuera pecado la fornicación. Hay quienes piensan que se trata este Nicolás o Nicolaita, un nombre simbólico equivalente a Balán, como veremos en la carta de Pérgamo concretamente. Se cita ahí en Pérgamo un Balán. Bueno, ya comentaremos esa doctrina. Y en este final, que advertimos, se repetirá en cada carta: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Falta algo, ¿verdad? ¿Al vencedor qué? Al vencedor promete vida eterna y feliz en el paraíso de mi Dios. Vida eterna y feliz en el paraíso de mi Dios. Vencedor, luego la vida es lucha, y el premio, felicidad eterna. Gozar del gozo del Señor, como enseñó Jesús en la parábola de los talentos. ¿Os acordáis? Has sido fiel en lo poco,
también serás premiado en lo mucho, pasa al gozo de tu Señor. Las mismas palabras que encontramos aquí en Apocalipsis que promete a los de Éfeso. Veréis que ya desde la primera las enseñanzas son fenomenales. Cuando se falla en el amor, amigo, hay que reflexionar y recuerda dónde has caído. Amar a todos, perdonar a todos, pero intolerante con las falsas doctrinas. Amigos míos, la verdad tiene exigencias. Practica, dice, las primeras obras. La fe sin obras es fe muerta. Obras de amor. Y el amor debe traducirse en obras. Fe que lleve a las obras. El castigo, ¿la hemos terminado de leer? Estoy dando cuenta que esto no lo he oído yo. ¿La hemos terminado de leer? No lo sé. El castigo, si no se arrepiente, dice mover el candelero. ¿Hemos leído eso? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que ahora me estaba yo haciendo un... No, creo que no. ¿A ti te parece que no también? Se ha terminado al vencedor. Pues seguid leyendo ahí. Es que lo que es la de Esmirna. Ah, ya viene la de Claro, Esmirna. es que el candelero está delante de lo de los pecadores. Bueno, la fe. Eso no le habla de castigo. El castigo, si no se arrepiente, es mover el candelero, pues no sé de dónde se salió. Por tanto, ¿qué puede ser mover el candelero? Si iré a ti rápidamente, te quitaré el candelero. Ah, puesto. claro, Sí. claro. ¿Eso lo habíamos leído? Sí. Pues se me había pasado. Porque Y el castigo es ese. Dice mover el candelero. ¿Qué significa esto? ¿Qué Perder versículo está? esa iglesia. En la segunda carta. En la segunda, en el 5. ¿En la de Esmirna? No, en la de Éfeso. En la de... Estamos sin salir de la de ¿En el Éfeso, 5? Sí. El 5 es. Recuerda pues de dónde has caído y Es- conviértete. Sí, que sí. Y el castigo será mover el candelero. Y remover el Remover el candelero candelabro de su lugar si no te arrepientes. Exacto. Pero el castigo es ese. Y digo, ¿en qué consistirá ese castigo de mover el candelero? Pues a lo mejor que se anuncia la destrucción de Éfeso, puede ser. Hoy solo quedan ruinas. Los versículos del 8 al 11 de este capítulo 2 recogen la carta siguiente, la que vamos a leer, a la iglesia de Esmirna. Leamos hasta el 11 ahora. Es la carta más breve y ya vamos a darnos cuenta que solo contiene elogios. Del 8 al 11. Del capítulo 2. Y el ángel de la iglesia de Esmirna escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación, tu pobreza, sin embargo eres rico, y la maledicencia que proviene de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya veis que es muy cortita. Y es que Esmirna era como el lucero, el ornato de Asia, por sus palacios. Contaba con templos levantados a emperadores romanos. Se ganó el título de fiel por ayudar a Roma contra los seleucidas y Cartago, y es también posiblemente la patria de Homero, Esmirna. Su comunidad judía era terriblemente hostil a los cristianos, y es posible que en tiempos de San Juan, su discípulo Policarpo fuese el obispo de Esmirna, mártir en el 156 por negarse a decir Señor, como si fuese Dios el emperador. Y parece, por la historia,
que los judíos fueron los instigadores. Jesucristo se proclama como el primero y el último, el que fue muerto pero vive, el triunfo sobre la muerte por grandeza y poder del Hijo de Dios, victoria que promete la esmirna para los que no hay reproche. Y oh paradoja, a pesar de su fidelidad, se le denuncia persecución, y no solo de paganos, sino de astutos judíos. Y como al obrar mal, es decir, judíos, supone un nombre inapropiado, el texto lo aclara, pues dice ser judíos y no lo son. Sinagoga sí, pero de Satán. El verdadero judío no podía negar la divinidad del Mesías, una vez lo ha proclamado y demostrado con su resurrección. Y una cosa importantísima, el negar a Jesucristo lo da como blasfemia, porque dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y al ser fieles, no le dañará la muerte segunda. Es la primera vez que sale. ¿A qué se refiere? A la eterna privación de Dios, la perdición del alma. Aquí está anunciando como mínimo dos cosas. Una, que hay una muerte segunda, o lo que es lo mismo, una muerte definitiva, que es la eterna privación de Dios. Sabemos por la historia que la Iglesia, cada uno de nosotros, que somos Iglesia, que no se nos olvide, tenemos dos partes, en principio, para la gran mayoría. Los que no vivamos para la época de la Segunda Venida, está claro que son como dos fases. El primer encuentro con el Señor, a nuestra muerte, sea la que sea y el momento que sea, y ya en ese momento, vida o perdición, gloria o infierno. Y entre medias, cuando ni una cosa ni otra, y por todo lo que ya sabemos, no me voy a poner a explicar ahora, como hice con mis chicos de confirmación, lo que es el purgatorio y lo que son todo lo que rodea al purgatorio y el por qué pedimos por almas del purgatorio. La muerte segunda es cuando ya se acabó. Viene Jesucristo en la segunda venida, en la parusía, y la muerte será definitiva. Es la privación eterna de Dios del alma. Que la persecución será breve, está revelada en tendréis una tribulación de 10 días, quiere decir corta. Y otra revelación es la influencia del diablo en el mal obrar, pues dice, el diablo os va a arrojar. Y como los valores para Dios son tan distintos de los valores de los hombres, les dice que conoce su pobreza, pero son ricos. Qué distinto de lo que veremos cuando hable, cuando mande, cuando veamos la carta a la Odisea. Pobre, ciego, desnudo y creyéndose rico. Aquí es al revés. Emplea al final una palabra que tanto gustaba a San Juan Pablo II. Fidelidad. 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 Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entendido la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Pues vamos con una tercera iglesia. La tercera que va dirigida a la iglesia de Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada de dos filos, la jura. Conozco dónde moras, donde está el trono de Satán, y que mantienes mi nombre, y no negaste mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, que fui muerto entre vosotros, donde Satán habita. Pero tengo algo contra ti, que toleras ahí a quienes siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel.
a comer de los sacrificios de los ídolos y a fornicar. Así también toleras tú a quienes siguen en igual modo la doctrina de los nicolaítas. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino él que lo recibe. Perfecto, muy clarito, está bien, ¿no? Esta carta, dirigida a la iglesia de Pérgamo, era Pérgamo era pues otra de las grandes ciudades, de las ciudades importantes del Asia Menor. Contaba con una gran biblioteca que podía competir con la de Alejandría, y de allí nació el término pergamino y el usar el pergamino para la escritura, mucho más duradero que el papiro que se conocía hasta entonces. Cosidas las hojas de piel, formaban rollos, al igual que los papiros, y posteriormente se encuadernaba como en forma de libro, lo que se llaman los códices. Pero ya era un material hecho con piel generalmente de cordero o otra res menor, de estas pieles más finitas. Entonces se cosían unas tiras a otras, habitualmente en tiras, y luego eso se hacía un rollo. Pues procede de aquí, de Pérgamo, el nombre de pergamino. En Pérgamo se daba culto a Esculapio, que por la literatura de Homero pasó a ser considerado como Dios, por lo que se daba un culto extraordinario a la medicina, y de cuya escuela salió el famoso e insigne Galeno. Nos ha llegado más la fama de Galeno como médico, ¿no?, que otro término, ¿no? Allí acudían enfermos de todas partes y dormían en las puertas del templo. Había una idolatría generalizada. Se daban cita cultura, religión, medicina, arte, política. Y ante esta sociedad, donde, como dice la carta, tenía Satán su trono, ¿qué no habría de maldad cuando sitúa aquí San Juan el trono de Satán? Pues en aquel sitio los cristianos se mantenían firmes en la fe. No fácil, porque era ciudad que tenía culto imperial, con lo que ello suponía. Un mártir, cuya tradición dice que fue quemado dentro de un buey de bronce, se cita en la carta sin que sepamos de verdad más que su nombre, Antipas. Pero ya tiene tela, meterlo en un de bronce para cargárselo. Es muy probable que el martirio fuese por lo mismo, por negarse a decir Dios al emperador, decirle Señor como si fuera un Dios, con mayúscula, como si se tratase de una divinidad. Hoy también hay otros emperadores que se adoran. ¿Sabéis de alguno? Alguno, ¿verdad? Muchos. No vamos a ir poniéndole nombres. Pero hay uno que es general, que es común denominador y no nos parece un Dios. Ojito, que es el dinero. No nos parece un Dios. Y esto precisamente está en el Evangelio. Jesús dijo que el Señor era el Dios de ahora. ¿Recordáis? No se puede servir a dos señores. O servís a Dios, a mí, o al dinero, para hablar de Jesús. Y hoy será un culto al dinero tal que es causa de guerras, drogas, placeres ilícitos, injusticias y un larguísimo etcétera. El dinero
adueñado de cuerpos y almas, también recibe culto, y precisa la sociedad, como en Pérgamo, que haya mártires capaces de no venderse por un puesto. ¿Cuántos políticos de hoy son capaces de aceptar, por ejemplo, el crimen del aborto por un poco de poder y del dinero que va con él? Y más de uno hoy presume de agnóstico cuando de joven era cristiano practicante. Era de las juventudes de no sé qué, o de la asociación de no sé cuál, y mira tú por dónde hoy el dinero le ha llevado a este punto. Leamos el texto de la carta. Apocalipsis 2, 12 al 17. Esta ya es la otra, ¿verdad? Sí. ¿Y el ángel de la iglesia de Pérgamo? ¿Eso? ¿Es el 12? Sí. Sí. Y el ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Conozco dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. Mantienes firme mi nombre y no negaste mi fe, ni en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel que fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. Pero tengo algo contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo inmolado, a los ídolos y a fornicar. Asimismo, tú también tienes a quienes mantienen de igual modo la doctrina de los nicolaitas. Así pues, conviértete, si no, voy a ti enseguida, y lucharé con ellos con la espada de mi boca. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y sobre esa piedrecita habrá un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. No sé si recordáis la historia de Balaam, que ha salido ya, y Balac, ¿no? ¿Recordáis? Un poco del Antiguo Testamento. Contratan a este Balac, a Balaam, Balac contrata a Balaam para que profetice contra el pueblo de Israel. Y por más que profetizaba, le salían alabanzas. Y es curioso porque ha pasado la historia, dice, eres más burro no, eres más no sé qué que la burra de Balaam. O sea, Balaam tenía una burra, más terco, esa es, gracias Luis, eres más terco que la burra de Balaam. ¿Por qué? Pues porque todo lo que quería profetizar en contra le salía a favor, pero por la burra que hablaba. Entonces, nos dice ahí que cuando llegaron los israelitas allí para intentar frenar a Israel, quiso valerse de este profeta Balaam y debía escuchar a los israelitas maldiciones, y de su boca solo salían bendiciones. Entonces, sabiendo que la fuerza de ese pueblo estaba en Yahvé, comprendió que la única manera de vencerlo era que abandonasen a Yahvé, que le fuesen infieles. Y para ello concibió la satánica idea de que Balac se sirviese de las mujeres jóvenes y bien preparadas, bien puestas, para que atrayendo a los varones judíos fornicasen, pecando contra Yahvé. Aunque la fornicación no a veces se confunde o se refiere en paralelo a la idolatría, en otras se refiere a quebrantar el 6º mandamiento, y en esto no hay duda. Sobre tener también en contra el tolerar lo de las carnes sacrificadas, no se refiere al hecho de comer o dejarlas de comer, porque Jesucristo declaró, como sabéis, puros todos los alimentos. Y San Pablo explica muy bien en su carta a los Corintios qué era lo malo de aquellos banquetes. Lo malo era que en esos banquetes se participaba de la víctima, lo que suponía participar en el ofrecimiento idolátrico. Y además, por añadidura, solían acabar en verdaderas orgías. Y parece ser que se hacían como banquetes sociales, y ahí está el engaño
y el mal en tolerarlos. Ante estos banquetes idolátricos, Jesús ofrece un banquete infinitamente mejor. El alimento, el maná escondido, dice. Alimento que, aunque ya lo tenían los cristianos de Pérgamo, duraría eternamente al proporcionar el gozo eterno de la visión beatífica gracias a poseer esa vida que da el alimento. ¿A qué alimento nos referimos? Obviamente a la Eucaristía. Separado para que penséis, porque a veces nos enredamos con el libro y no lo sintonizamos con nuestra vida de creyentes, y ese es el peor error que podemos cometer. Nos importa la Sagrada Escritura porque es palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros, a cada uno. También ofrece la piedrecita blanca de la victoria y alegría como el pasaporte, como el billete para entrar en el banquete oficial, en el banquete celestial, con ese nombre nuevo. Y sabemos que estaba extendida la creencia de que cada cosa tenía un íntimo secreto con un nombre, y al conocedor del nombre tenía poder sobre la cosa. Por tanto, también se creía que Arístides, general de Atenas, recibió del Esculapio una piedrecita blanca con un secreto nombre que daba consuelo y auxilio contra el mal. Simboliza una cosa u otra. Los destinatarios inmediatos aquí de esta iglesia del Apocalipsis seguro que lo entendían mejor. Hay una enseñanza que no debemos pasar por alto. Parece que el texto que existía en Pérgamo, mal similar a Éfeso en cuanto a las doctrinas perniciosas que hemos apuntado, mientras en Éfeso eran aborrecidas, al igual dice por Jesucristo, en Pérgamo transigía, y esto también nos da a nosotros otra sabiduría. No basta con no caer en el mal denominador, es preciso no transigir. Y tal vez los cristianos de hoy, ante tantos males, solo cito el aborto, la pornografía, la descristianización de costumbres, divorcio, etcétera, etcétera, ante el mal de cine, telebasura, corrupción, obramos transigentemente, como si nada pudiéramos hacer. Yo me pregunto, para mí el primero, no quiero ahora ninguna conciencia perturbar, ¿no estaremos cayendo en este pecado de omisión? Pues en este caso, omitir creo que sería colaborar con el mal. Y lo vamos a dejar aquí, antes de empezar la cuarta carta, a la de Tiatira, porque con estas tres de hoy ya tenemos para pensar y trabajar. ¿Ok? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, y que de estas almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae, sino que María, del cielo, despierta la vida donde hay amor, e ilumina los espíritus que hay tinieblas. Reflejando en el rostro de tus hijos, concede un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede nuestras vidas la gloria. Somos ángeles y nuestros enemigos sobre ejecutadas mas con tu bandera seguimos seguros de vencer. Él que conoce el poder del bien y tiene la pesada y mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército de ganado, levantado en pie